la Revolución Ciudadana está haciendo su mejor negocio en este momento. Está viendo cómo se cae el gobierno, están callados. Ya no simplemente es improvisación, sino que están viviendo en una crisis interna y que ellos posiblemente no saben cómo salir. Noboa se va a convertir en el patito feo para pasar a la segunda vuelta electoral. ¿Cómo recibe los ciudadanos, la ciudadanía en general, el ámbito de la comunicación política? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país en este momento? Tomando en cuenta que estamos atravesando por una crisis energética e igualmente una crisis política que en ese aspecto pues afecta directamente al convivir de todos, situaciones que se vienen dando en esta última hora y que determinan, por ejemplo, el término de un juicio político sin la censura de la ministra del Interior. Es el tema que lo vamos a conversar con Fabricio Betancourt, importante analista político electoral. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda mucho suscribiéndose al canal, suscríbase al canal, nos ayuda con sus likes y también con sus comentarios. El resto de plataformas, en Facebook, en X, antes de Twitter, estamos en Instagram, también en Spotify y en TikTok. Allí va a encontrar usted productos comunicacionales que van a ser de su interés, resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional y toda la coyuntura noticiosa que se da permanentemente va a encontrar en nuestras redes sociales. Así que síganos también en estas redes sociales que es muy, pero muy importante. El programa llega gracias al apoyo de... Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Loco es hacerse loco. Anímate a hablar. Quito renace. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Muy bien, en este contexto, el gobierno en este momento está haciendo una inversión importante en el ámbito de lo que significa la comunicación política, la comunicación de hechos trascendentes, importantes también que se están dando. Vean que hay un presupuesto de más de 12 millones de dólares que han sido destinados o que se están en este momento también adjudicando con este propósito. ¿Cuáles son, digamos, los objetivos o qué es lo que se persigue con esta inversión? Gracias por estar aquí presente, Fabricio, en la programación. ¿Cómo ves tú esta situación de la comunicación política, lo que está pasando en el país dentro de la perspectiva y también de lo que los ciudadanos piensan y de lo que están asimilando también a través de la misma? Osvaldo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, mira, la comunicación política es básicamente la propaganda que tiene una división en una comunicación que puede ser de gobierno o comunicación electoral, ¿sí? Y dentro de eso, estas nacen de una estrategia. Y la estrategia es el camino en el cual tú debes de seguir. Es como un carro que quiere recorrer desde Quito hasta Cuenca. Si ese carro toma el camino incorrecto, probablemente termine en el sur, pero termine en Machala. Entonces, es algo así lo que le está pasando al gobierno. No sabe comunicar, no sabe qué comunicar, no sabe cuándo comunicar, no sabe cómo comunicar y no entiende los medios tradicionales, radio, televisión, periódico y obviamente lo que son las redes sociales, que es otra forma y otra mecánica porque cada red se maneja de una manera distinta. Entonces, lo que ocurre en la vida real, eso es lo que se tiene que comunicar. No existe un mundo digital, ni tampoco solamente existe un mundo real, sino el mundo real comunica todo lo demás, ¿no? Ya, ¿tú le ves que entonces hay falta de comunicación, hay una falta de ese contacto que necesita el gobierno con la ciudadanía para informarle mejor en este caso? Mira, sin comunicación no hay liderazgo y sin liderazgo tampoco se puede comunicar. Es la falta de las dos. Una es saber trabajar el liderazgo en un líder y saber cómo ese líder puede convertirse en la fuente de inspiración y en esa persona que guía ese camino de un lugar a otro. Si no existe ese motivador y no existe la forma en la cual ese equipo se suba al mismo carro y todos jalen en el mismo lugar, entonces la improvisación es lo que primero se puede evidenciar y podemos ver lo que normalmente hemos escuchado en los medios, pasantes haciéndose pasar por jefes.
Ya, pero explícame un poco más. ¿Qué tipo? ¿Cómo es esto de los pasantes haciéndose pasar por jefes? Bueno, la mayoría del equipo público de Daniel Noboa es un equipo que no estuvo en lo público, ¿sí? Es un equipo demasiado pequeño y nunca esperaron ganar la presidencia. Entonces se nota claramente en todas las pulsaciones, por decirlo de una manera más general, cuando él actúa en política, sea en sus relaciones con la Asamblea, sea en sus relaciones con grupos antagónicos, o sea con decisiones fundamentales como en este caso de la luz eléctrica. Improvisar es la peor idea dentro de una crisis, y más aún cuando esa improvisación corresponde a personas que no tienen la suficiente experiencia, porque lo nuevo ellos lo ven desde la edad, no lo ven lo nuevo desde el otro margen que tiene que verse. Entonces, en la política. No implica, no aplica inclusive los eslogans, que en este caso se trata de que tengan una penetración dentro de la opinión pública. Bueno, el eslogan... De lo que se dice en el partieron gobierno. De un eslogan de el Ecuador que resuelve. Después partieron de un eslogan de el nuevo Ecuador. Ahora creo que están con otro eslogan, ¿no? Pero definitivamente no encuentran pie con bola. Obviamente que las encuestas muestran que se necesita un cambio profundo en algunos estudios que yo he realizado en algunas provincias. Y no es un cambio de un 60% que lo pide, sino más o menos entre un cambio parcial y un cambio total de más o menos un 85%. Es decir, estamos en una situación de cualquier cosa pueda pasar en el camino electoral hacia Carondelet y cualquier cosa o cualquier aventura pueden emprender para lograr derrumbarse en el camino que ellos presumen que es correcto, ¿sí? Para ganar una segunda vuelta electoral. ¿Tú le ves que este gobierno está desconectado de lo que está pasando realmente dentro de la percepción ciudadana en este momento? Mira, ese es el síndrome de todos los candidatos y de todos los presidentes. Digo de los candidatos porque muchos candidatos piensan que ya están en segunda vuelta. Digo del presidente porque ocurre después de los 6 meses. Normalmente ese círculo rosa, para que la ciudadanía lo entienda, es un círculo que le habla de izquierda, de derecha, de frente, ¿sí? Y con sus allegados. Cuando tú intentas salir de ese círculo, es muy complicado, porque te habrán creado una realidad distinta. Eso le pasó, para poner un ejemplo, a Adolfo Hitler en los últimos años cuando iba perdiendo la guerra. Todos les decían que todavía es posible ganar esa guerra, pero ya estaba perdida. Entonces, cuando tú no sales de esa burbuja, es muy difícil. Por eso, cuando terminan el poder, se enteran todo lo que hicieron y regresan con ínfulas, regresan con una forma de decir, ¿saben qué? Algo pasó, nos equivocamos en eso y es distinto el discurso. ¿Tú le ves que esta batalla, esta guerra electoral la tiene perdida a Noboa en este caso? Mira, hace 2 meses... Haciendo el mismo símil, ¿no?, que tú estás señalando en este caso. Hace 2 meses yo anuncié algunas de las razones por qué Noboa se va a convertir en el patito feo para pasar a la segunda vuelta electoral. La primera razón, por cuestiones de liderazgo. No se siente un liderazgo, ¿sí? La siguiente razón, ¿sí?, por la improvisación. No se siente que el gobierno está haciendo las cosas, o no se está comunicando, o no las conocemos. La tercera razón, por la eventual crisis eléctrica, que no solo es una factura de no tener energía, es una factura en la economía, es una factura en el ánimo de la gente y es una factura en la inversión internacional. Esto va a pasar con el tiempo una crisis mayor y el PIB va a decrecer, ¿sí? No solo va a haber recesión, es posible que entremos en una depresión si las cosas continúan así. Y cualquier cosa, si la economía y la política no van bien, obviamente es muy difícil que el señor presidente logre entrar a una segunda vuelta electoral. Tú pones este parangón del patito feo, dices, pero el patito feo se transformó en hermoso cisne, pues puede ser de pronto. Mira, no está todo perdido, pero cuando tú no sales de la burbuja, cuando la crisis energética te persigue, ¿sí?, y principalmente cuando no cuentas con el equipo, la previsibilidad y los datos te indican eso. No solo las encuestas son las que se deben de manejar en la comunicación de gobierno. Las encuestas son un 50% para una campaña electoral, fundamentales.
en la comunicación de gobierno, las encuestas son el 20%. Hay un factor que no se ha trabajado y que no lo entienden las personas que han entrado a las secretarías de comunicación, que es el liderazgo. ¿Sí? El liderazgo es fundamental para animar al pueblo a llevar por un camino, a ese camino que te dé una visión de país y una narrativa, porque no es que no tengamos identidad, no tenemos una narrativa desde el momento que pasamos a ser un país independiente. Tú que estás en este ámbito, en este trabajo inclusive de la opinión pública, de las encuestas que se realizan, ¿ves que la percepción de los ciudadanos es cada vez menor, de mayor aceptación para el presidente? Acuérdate que comenzó esta campaña con una intención de voto bastante alta, ¿no? 33, 35%. ¿Esto va cayendo poco a poco? Mira, la aprobación nos lo hacían ver como el candidato imbatible. Si todos querían estar con Noboa. Vinieron y ocurrieron sucesos que han dado la vuelta a ese fenómeno. Y obviamente la percepción de la gente es que, primero, la crisis eléctrica disminuye las fuentes de empleo. Segundo, influye en la seguridad ciudadana. Tercero, afloja la economía y causa un tipo de recesión. Es transversal. Entonces, obviamente el ánimo de la gente es la decepción. No lo culpan a él por no haber electricidad o porque no existen lluvias. Claro, hay mucha gente que dice que no es el culpable en este caso. Por la mala gestión. Es como un buen padre de familia. Un buen padre de familia ahorra un porcentaje en los momentos de crisis. Cuando él tuvo la oportunidad, después de que acusó a su ex ministra de Energía y Minas, de ahorrar una hora, durante estos meses que era un verano. No lo hicieron. Y de repente los apagones surgieron de la noche a la mañana, ¿sí? Y sin ton ni son, también en una entrevista que te interrumpieron, un señor ministro desmintiendo lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Le ves en este caso que le está pasando factura este tema de los apagones a la gestión del gobierno y a la credibilidad del propio presidente, Fabricio? Mira, cuando el cambio es casi del 85%, combinado entre cambio parcial y cambio total, es muy difícil que el señor presidente de la República mantenga hasta el día 5 o 7 de febrero, 9 de febrero, mantenga ese 27 a 26% que él tiene. Muy cerquita le sigue la Revolución Ciudadana, ¿sí? Quizás no con sus mejores números, si vemos los comportamientos electorales, pero lo que te digo es que esto se va a volver una suerte de que el candidato más fácil para triunfar en la segunda vuelta para la Revolución Ciudadana va a ser Daniel Noboa. Y esto va a provocar que las otras fuerzas políticas, ya cuando se avecinen las elecciones, apoyen a otro candidato y se traslade ese voto a otra persona que tenga posibilidades en la segunda vuelta. Eso es lo que eventualmente va a ocurrir. ¿Le ves que esto es una contienda entre dos en este caso o es entre otros opcionados, otros candidatos que puedan tener chance también de estar en la pelea por pasar a una eventual segunda vuelta? Mira, lo sorprendente es que el presidente, al manejar la agenda setting, quería tensar la cuerda, es decir, polarizar. Eso le conviene a la Revolución Ciudadana y le conviene al señor Noboa. La discusión y la conversación se vuelve exclusivamente de dos, pero la crisis energética entró en acción y ya la conversación no es solo de dos. Él no puede manejar exclusivamente la agenda setting y poner los temas. Ahora nos damos cuenta que los temas él los pone, ¿sí? Pero la conversación no la puede manejar. Entonces, esto es lo que está provocando esa crisis eléctrica y su gestión también, obviamente. Ahora, tú hablas también de la gestión. Allí pueden sopesar también temas como los de seguridad, temas de esta crisis económica también que se está generando a raíz de la situación de los cortes de energía eléctrica, de lo que veníamos arrastrando igualmente en materia de desempleo. Todo esto le va a pasar, digamos, va a sumar para restarle posibilidades al presidente de que pueda estar en una segunda vuelta, Fabricio. Mira, y menciono algo que olvidé mencionarlo. Al momento en que el presidente no maneja su agenda setting, esto permite que la conversación ya no sea solo entre dos partidos,
si no sea entre 3, si no sea entre 4, que es normalmente el imaginario cuando los electores tienen. Los electores normalmente cuando tú le preguntas, no hemos decidido, pero tienen en la cabeza 2 o 3 opciones. Y esas 2 a 3 opciones bajan a 2 y el día final es muy posible que mantengan las 2 o ya tengan una sola. La seguridad, ese tema que él pensaba que era fundamental y que lo topó esta semana con las 2.000 hectáreas y que después fue desmentido por ex generales o personas que conocen de seguridad, obviamente parecía un tema que lo estaba insertando para que la gente no hable de la crisis eléctrica y más bien resultó como un boomerang. Lo lanzó y la gente dijo, ¿qué pasa? Está desubicado el señor presidente. Estamos en este momento en un asunto de crisis energética y por ende una afectación económica a todos los bolsillos de los ecuatorianos. Entonces, él cambió enseguida al volver al tema de electricidad. Después vimos 2 ministras junto a él haciendo un equipo, pero lastimosamente la suerte no le acompañó y pocas horas después la ministra de producción se fue despidiendo. Entonces, eso nos dice que ya no simplemente es improvisación, sino que están viviendo en una crisis interna y que ellos posiblemente no saben cómo salir. Pero en la parte política, el presidente como que se va anotando también puntos importantes. Por ejemplo, la no censura de la ministra del Interior, Mónica Palencia, que se dio en la Asamblea Nacional con la abstención que tuvo en la votación del bloque de Construir. Eso, por ejemplo, ¿es algo como para resaltarlo, Fabricio? Mira, en lo político yo creo que ha dado muy buenos golpes al correísmo, muy buenos golpes. Les ha pegado duro, de varias formas, ¿sí? Con lo de Glass fue un caso, ¿sí? La Embajada de México. Exactamente, pero lo político es para un grupo reducido del 5% que conversa sobre esos temas. ¿Sí? Lo que pasó con Palencia le interesa a no más del 10% si hicieron bulla o se volvió mediático y ya pasó. A la gente lo que le interesa en este momento son sus necesidades propias, no posiblemente las necesidades generales que nosotros las vemos. Entonces, el asunto de Palencia obviamente fue una defensa, no la veo una defensa fuera de lo normal, una interpelación que creo que faltó, pero nunca coincidieron en los números. Lo lastimoso de esto es que podemos confirmar que las fuentes de las cuales se recogen números, como los homicidios que ocurren en el Ecuador, no son iguales para el presidente, no son iguales para la policía, no son iguales para la fiscalía y no son iguales, ¿sí?, para la asamblea. Entonces, ¿cómo se puede mantener una política de seguridad y cómo se puede coordinar esto si ni siquiera sabemos los datos y contra qué estamos luchando y qué recursos vamos a necesitar? Entonces, ¿tú no le ves que sea una victoria política lo del presidente y la no censura de su ministra del Interior? Mira, es una victoria, pero es un golpe político de desgaste, porque si bien es cierto, no tenían seguridad de que obviamente iban a alcanzar los votos, pero logra hacer daño dentro de este momento que se vive en una crisis energética y donde las principales acusaciones de ese juicio político fue por incapacidad, que combinan muy bien con la improvisación que la estamos sintiendo los ciudadanos. Ahora, todos estos parámetros del tema coyuntural del juicio político, el tema de los cortes de energía eléctrica, lo que conlleva también como derivaciones la situación económica, el desempleo, ¿quién lo está aprovechando políticamente dentro de esta visión electoral que se tiene en este momento, Fabricio? Mira, por un lado, si hablamos de partidos políticos, ¿quién lo está aprovechando? La Revolución Ciudadana está haciendo su mejor negocio en este momento. Está viendo cómo se cae el gobierno, están callados. Pero mira que tampoco es que la revolución la está pasando bien, pues, en ese aspecto, ¿no? Pero campaña no están haciendo. Y cuando tú no haces campaña es porque ves las cosas y simplemente quieres quedarte callando porque el otro actor está haciendo las cosas tan mal que no es necesario que ya lo ayudes, ¿no? Entonces veo un topic. O sea, tú dices, solito te estás cayendo. Exactamente, solito te estás hundiendo, solito. ¿Para qué voy a ayudar más en este momento? Si la gente está con un sentimiento negativo y está enervada, entonces lo que quiere es soluciones, que le resuelvan. La otra es Jan Topic, se está volviendo básicamente en un storyteller
que te está contando una historia, un día aparece en un nevado, otro día aparece apagando un incendio, otro día aparece, pero está tratando de llamar la atención. Eso lo hace para romper la polarización, y la polarización que el presidente y el partido que va en segundo lugar, la Revolución Ciudadana, la ha roto solito el presidente. Eso ha permitido que otros actores vayan entrando y la gente regrese a ver a otro lado. Se manifiesta que inclusive dentro de lo que significaría en este momento preferencias electorales, ¿podría la Revolución Ciudadana haber nuevamente retomado la delantera, en este caso, con su candidata Luisa González? Mira, hace 2 semanas, yo te puedo decir, yo no hablo de otras encuestas, una encuesta en una provincia y en otra provincia está a 3 puntos, ¿sí?, la Revolución Ciudadana del señor Entonces, Daniel Noboa. eso se llama empate técnico, prácticamente. Básicamente es un margen de error, ¿sí? Básicamente 3, es un, ¿no? y eso te cuento hace 2 semanas. Ahora que hemos vivido, ¿sí?, con mayor enojo, todo lo que tiene que ver con los apagones y la parte que no se resuelve en varios asuntos del gobierno, no te podría decir. Sí, vamos a ver qué nos van diciendo, pero no nos fiemos de todas las encuestas. Muchas trabajan para X personas y otras, en cambio, simplemente no son visibles porque sirven como estrategia y obviamente tienen que guardar los cánones de confidencialidad. ¿Habría entonces, digamos, posibilidades de que puedan llegar a una segunda vuelta, tomando en cuenta todo lo que estamos conversando, Noboa, González y Topi, y el resto de candidatos? ¿Podría haber quizás de pronto alguna sorpresa más adelante? Puede haber una sorpresa, parece que está subiendo un candidato, pero no quiero anunciarlo, ¿sí? Pero no, dinos nomás. Pues, no, este candidato no. ¿Quién podría estar subiendo en este momento? Pero en la Sierra Central está subiendo un candidato y está calladito también. Pero vamos a ver qué va a pasar. Obviamente, después de lo que yo te mostré, ese escenario, donde vemos un Noboa que es el más factible a derrotar por parte de la Revolución Ciudadana, los partidos o ese voto utilitario se va a sumar a un candidato que tenga esas posibilidades de ir a una segunda vuelta y hacerle frente a la candidata de la Revolución Ciudadana. Pero tú definitivamente no le ves al presidente que puede estar en una segunda vuelta. Mira, yo regreso a ver al cielo y veo que el sol sigue y continúa. Regreso y veo las noticias y no veo que hay buenas noticias porque no hay soluciones que generen electricidad a las personas. Y cuando hablo con la gente y cuando le pregunto cuál es uno de los principales problemas y veo que la crisis energética, ¿sí?, ha ascendido a un tercero, a un segundo lugar y que está básicamente ya por desplazar la seguridad, entonces me queda esa cadena de lo que va a pasar con la economía, de lo que va a pasar con la generación de empleo y el cambio climático sumado y sin respuestas de liderazgo que nos permitan por lo menos paliar un poco la crisis o tomar el toro por los cuernos, como se dice normalmente, ¿no? ¿Cuál es la principal preocupación en este momento de los ecuatorianos? En este momento es la seguridad, ¿sí? Ya, entonces primero es seguridad. Sí, está. No es el tema, el impacto económico por los cortes de energía eléctrica en este momento. La coyuntura nos ha puesto a hablar casi todos los días de esto, ¿no? Depende del lugar, depende del cantón, depende de muchísimos factores. Pero primero es la seguridad, está muy cerquita la generación de empleo, pero ya no es la seguridad el factor que pasa o sobrepasa el 40%, ¿sí? Que es algo de análisis, porque cuando pasan esos porcentajes, no es una preocupación parcial, es una preocupación que está a volverse por mayoría. Ya no tiene esos números. Pero y la crisis eléctrica sigue ascendiendo. ¿Y es por qué? Porque es que ya hemos normalizado el tema de la seguridad acá en el país. Ya de a poco nos hemos acostumbrado a hablar de muertos, a hablar de confrontaciones, de enfrentamientos. Mira, la seguridad sirvió como un tema político que básicamente nunca fue hablado en el Vox Populis de gobiernos anteriores, sino que esto se viene después de las crisis carcelarias y de todo lo que nosotros vimos en escenas desgarrantes de cómo morían los presos, ¿no? La seguridad es un tema que ha sido de doble filo para el país y una arma poderosísima para el gobierno. De doble filo para el país porque ir en tanques a un cantón y el presidente montado ahí
no es una publicidad de turismo para que venga ningún turista, ¿sí? Pero ha sido una buena forma de mantener a la población, sí, con miedo y obviamente con una respuesta a que la gente que sale a la calle no quiera estar miedosa, estar preocupada, ¿es una estar estrategia estresada. a propósito o es equivocada la estrategia en este caso de tenerle a la ciudadanía con miedo? Mira, la inseguridad en Guayaquil no es la misma que tenemos en Ibarra, ¿sí? Es otra cosa. Tú puedes estar con el celular tranquilamente y el porcentaje es bajísimo. Pero Colombia vive problemas de inseguridad durante décadas. Y cuando Colombia quiso generar empleo, impulsó el turismo. Y me acuerdo que en el 2007 había un eslogan que ellos decían: el único peligro es que tú puedas quedarte. Y nunca veías a una persona o a un candidato, ¿sí?, con una metralleta o saliendo en un tanque o dando esa publicidad. El único peligro es que puedas quedarte. Entonces, ese es un factor, como te digo, de doble filo, que sirvió en su momento, va a seguir sirviendo, pero no lo van a poder utilizar frente a lo que se viene si continúa esta crisis energética sin resolverse. ¿Tú le ves que no hay visos de una reactivación en este momento por el tema de esta guerra interna, la incidencia de los grupos delincuenciales? Ese tema ya está, como te digo, la gente en este momento lo que quiere es trabajar, ¿sí? Y está pasando a un segundo lugar, ¿sí? Y la reactivación se da si el presidente logra traer soluciones con hechos concretos y asume responsabilidades. Pero ¿hay también tiempo en este caso para ello, para lo que tiene que hacer el presidente? Sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Si el presidente toma los toros, al toro por los cuernos, hay el tiempo suficiente. Si hace las cosas que tiene que hacer, si está con el equipo adecuado, ¿sí? Lo que pasa es que no tienes equipo. Una de las cosas de un líder es saber delegar, ¿sí? Y tener un equipo en el cual puedas confiar. Si no tienes un equipo para más o menos 8,000 cargos que se requiere para un cambio de mando de presidencia y 400 cargos casi directos que los nombra el presidente, es muy complicado, es bastante complicado. Él puede nadar solo, pero sin un equipo de al mínimo 400 personas, sí, cercanas, que se construyen durante procesos electorales y que se construyen durante un proceso largo antes de ser presidente, es bastante complicado. Esperemos que las cosas vayan bien, porque si a él le va bien, a todos nos va a ir bien. Desde luego, pero acuérdate que estamos en una contienda electoral y cualquier cosa que haga el presidente va a ser observada, ¿no? Va a ser criticada definitivamente. Claro. Y ese es el mayor problema que él tiene, ¿sí? Todos van a pedir rendición de cuentas porque él está al mando. Y cuando ya se cumple el año que estamos por cumplirle, van a preguntar todos sus contrincantes el 25% de ese plan de gobierno, ¿sí? Sea escrito o que lo haya pronunciado durante el debate o en cualquier lugar, ¿qué pasó? ¿Dónde están las cosas? Entonces, el presidente, ¿qué puede hacer si las cosas no se reflejan en hechos reales? ¿Le darías una nota al presidente a propósito de que se va a cumplir el año en noviembre? En torno a haber hecho las tareas, haber hecho lo que dijo en su plan de gobierno, en su discurso, en el debate inclusive. Bueno, es que hay un montón de cosas donde pueden hacerlo caer, ¿no? Uno es esclavo de lo que dice, ¿sí? Y uno puede ser libre cuando calla. Y creo que si hay alguna nota de ese 25% que tiene que cumplir de ese 100%, básicamente es insuficiente, ¿no? Por no ponerlo en números, trato de decirlo, es insuficiente y eso está por menos de 5 si quieres calcularlo. Muy bien, Fabricio, agradecido por tu presencia en esta programación. Siempre es importante conversar contigo con esta visión dentro del aspecto del marketing que tú manejas, de la parte política igualmente dentro del análisis. Muy amable por tu presencia, Fabricio. Muchas gracias, Osvaldo. Fabricio Betancourt, analista político electoral, aquí con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en el canal de YouTube. Suscríbase al canal, nos ayuda muchísimo. Igualmente los likes, los comentarios también contextualizan
lo que significa el contenido de estos programas. En el resto de plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, en X, antes Twitter, usted va a encontrar resúmenes informativos que van a ser de su interés y la coyuntura noticiosa diaria, permanente. Si algo pasa en el país, si algo pasa en Quito, pues se va a enterar en estas plataformas de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de... Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Loco es hacerse loco. Anímate a hablar. Quito renace. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos con ustedes en el canal de YouTube. Nos encuentra en la programación de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Nos vemos el día de mañana con un nuevo invitado, un nuevo tema. Y no se olviden, denle like y comparta esta programación. Soy Osvaldo Morocho Ampudia. Nos veremos muy pronto. Ella es Paula. Él es Felipe. Han sido amigos desde el kinder. Y hoy es su primera cita. ¿O era? Porque Felipe se olvidó que puede evitar filas y ahorrar tiempo con otros medios de pago. La cédula de identidad, la app del metro. Todo si hubiera abierto la cuenta Ciudad. Y el tiempo no regresa. Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Hay cosas incómodas. Hablar de salud mental no debería ser una de ellas. Lo loco es hacerse loco. Anímate a hablar de salud mental. Para atención gratuita en salud mental, llama al 101, opción 9. Alcaldía de Quito. Quito renace. Autorización número 3159. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.